Seguimos hablando de este fallo de la justicia que anula la suspensión del año escolar. A ver, ¿qué dicen las autoridades a propósito de este tema? Hace un momento estábamos conversando con uno de los representantes de Juntos, el representante del gobierno también. Ahora vamos a hablar con la defensora del pueblo, la señora Nadia Cruz. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Vania, buenos días, un placer estar en tu programa. A ver, defensora, hace un momento un representante del gobierno nos señalaba claramente que esta instancia no va a convocar a ningún sector, tal y como lo establece este fallo en el lapso de 10 días, y más al contrario van a presentar 2 acciones, una de ellas ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué opina al respecto? ¿Esto podría tomar meses, defensora? En realidad no. O sea, yo creo que lo que sería importante es que los asesores del gobierno puedan revisar la norma y ajustarse a derechos, simplemente. Primero, todas las resoluciones de acciones de defensa, llámese amparos, acciones de libertad, cumplimiento populares, todas, no es necesario que el gobierno no las lleva. Son los tribunales de garantías quienes pasan a conocimiento del Tribunal Constitucional para la revisión. Todas las resoluciones, esto no es una acción que vaya a realizar el gobierno. Segundo, las acciones o las resoluciones por los tribunales de garantía son de aplicación inmediata. En este caso, más aún, el tribunal en audiencia les ha señalado incluso un plazo para una de las partes resolutivas de su resolución. Por tanto, el tribunal ha sido claro, tienen 10 días a partir del día de hoy para cumplir. Si no cumplen la resolución del Tribunal de Garantías, más allá de que continuarían en la violación del derecho a la educación como gobierno central, pues se abre la fase de reclamaciones ante el Tribunal de Garantías para remitirlo al Ministerio Público para el inicio de procesos penales por incumplimiento de resoluciones constitucionales. Esto es lo que debería ocurrir dentro de un Estado democrático, un Estado de Derecho, un Ministerio Público que se respete en el cumplimiento de la norma. Ahora, este comunicado también ha sido emitido por parte del Ministerio de Educación. Ellos han señalado de que van a continuar con esta resolución ministerial. Ahora, ¿en qué queda justamente? Todavía hay incertidumbre. Mire, ya tenemos en pantalla justamente este comunicado y voy a dar lectura a la parte más sobresaliente, por favor, del mismo. Ya lo tenemos en pantalla justamente. Este indica lo siguiente. En este sentido, dice el Ministerio de Educación y esta cartera de Estado va a presentar en las siguientes horas un recurso de complementación, aclaración y enmienda. Por este motivo, y dado que la resolución tiene que ser justamente revisada por el Tribunal Constitucional Plurinacional como dispone la Constitución y el Código Procesal Constitucional para ser convocada o revocada. Es decir, no es definitiva ni final. Eso dice este comunicado, defensora. ¿Es así o no? No, primero que sería importante que sus funcionarios que han estado en audiencia, no solo de la presidenta, del ministro de la presidencia, sino del Ministerio de Educación, le informen pues a sus autoridades para no hacerles caer en estos errores vergonzosos de que ya han presentado su recurso de complementación y enmienda porque se presenta en audiencia, no se presenta cuando ellos quieren, se presentó en audiencia y el Tribunal de Garantías les explicó por qué no era procedente. Porque además yo le digo, ¿qué es lo que pretende el Ministerio de Educación? Que no lo ponen en su comunicado. Ellos han señalado que van a trabajar el tema de educación en Bolivia cuando acabe la pandemia o cuando ya hay una vacuna en nuestro país, porque antes consideran que es imposible. Y ahí el Tribunal de Garantías lo que les ha dicho, o sea, no es posible que Bolivia sea el único estado, entiendo, en la región que haya tomado una medida como la clausura, sin haber agotado todos los esfuerzos estatales, todos los esfuerzos del órgano ejecutivo para garantizar al menos lo mejor posible el derecho a la educación. Ahora bien, el tribunal además le ha dicho los sistemas interamericanos, la UNESCO, el Comité de los Derechos del Niño y otras instancias internacionales le han señalado al gobierno que es su obligación. Y si uno quiere ser gobierno, además de las prerrogativas y de lo bien que bien pueden estar posicionados al ser servidores públicos, esta tiene obligaciones y sus obligaciones no se suspenden, no quedan en un stand-by por una emergencia sanitaria, más bien requiere de mayor trabajo. El tribunal les ha dicho, señores, por favor, vayan a trabajar, ajustense a la ley. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Educación si no va a funcionar? El Ministerio de Educación está para garantizar el derecho a la educación, no para clausurar el año y cerrarla y tirar la llave. Les ha dicho, vayan y trabajen. Y además, trabajen en el marco de la ley Evelino Signani, una ley
que está dentro del marco constitucional, que señala que los procesos educativos o las definiciones dentro de la comunidad educativa no pueden ser arbitrarias desde un gabinete, tienen que ser consideradas escuchando a los actores del proceso educativo, más aún cuando los actores sí tienen una propuesta y el gobierno no la tiene. Entonces, escuchen a los maestros, no solamente del ámbito urbano, sino del ámbito rural, de ámbitos, porque hay diferencias entre ambos lugares. Escuchen a los padres de familia del sector privado y del sector público, tomando en cuenta que el sector público abarca casi el 90% del sistema educativo. Y escuchen también a los estudiantes porque son los actores del proceso educativo para plantearnos a Bolivia, porque no lo ha hecho desde marzo el gobierno, una política pública integral que garantice el derecho a la educación de toda la población. Es evidente que no vamos a poder tener garantizado el derecho a la educación como se tenía el 2019, 2018, porque no había emergencia sanitaria, pero tienen que hacerlo de la mejor forma, de la forma más eficiente y con la disponibilidad de recursos que el Estado tiene, porque es una responsabilidad suprema la educación dentro del Estado boliviano, conforme señala la Constitución. Justamente este punto quiero tocarlo. A ver, al conocer esta resolución y al hablar de que se garantice el derecho a la educación, ¿eso qué significa? Porque hay mucha confusión, ¿no?, de padres de familia, de estudiantes, de los propios maestros. ¿Retorno de los estudiantes a las clases de manera presencial, como lo habría sugerido una asambleísta, de manera virtual o cómo? Ya. Muy buen punto, porque el gobierno igual saca información alejadísima de la verdad. El tribunal incluso ha hecho una fundamentación expresa en cuanto a que no se puede arriesgar la vida, ni la integridad, ni la salud de la población estudiantil retornando a clases. La Defensoría del Pueblo ha hecho una exposición respecto a la falta de condiciones de las escuelas, especial en el sector público, para retornar a clases ante una emergencia sanitaria. No se puede, no se puede. También se ha explicado, nosotros hemos hecho un informe especial sobre cómo funciona la educación virtual entre junio y julio, después de la emisión del Decreto Supremo 4260, y los pocos avances que hubieron en cuanto a la educación semipresencial o la educación a distancia. Lo que le ha dicho el tribunal es, busquen otros métodos, otras alternativas. Yo reitero, no para llegar a la culminación del proceso curricular que estaba previsto para el 2020, porque es imposible, pero para hacer los mejores esfuerzos para llegar a un máximo, a lo mejor posible, y no solamente a través de educación virtual. Utilicen los otros medios, incluso una de ellas, la vocal de la Sala Constitucional Primera, ha hecho referencia de que hace 20 años, cuando el ministro de Educación era vicepresidente, se había implementado educación a distancia a través de las radios. Y le han preguntado a los representantes del Ministerio de Educación, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué desde marzo hasta agosto no lo hacen? ¿Por qué desde el 31 de julio, que se genera el cierre del año escolar, con esa fecha de la resolución, hasta el 19 de agosto no lo hacen? ¿Por qué no existen medidas reales, más allá de una nota de prensa, más allá de una conferencia, medidas reales, actos administrativos firmes que nos digan por dónde es que va a acabar el derecho a la educación en nuestro país? Entonces, por eso reitero, lo que les he dicho es, vayan y trabajen. No esperen a que acabe la pandemia. Bolivia necesita garantizar sus derechos en este momento, más allá de la emergencia sanitaria. Es decir, no se retorna a clases presenciales. Eso no se ha definido así. Incluso expresamente se ha dicho que no se podía volver durante la emergencia sanitaria porque no hay las condiciones, pero que sí el Estado tiene que buscar otros medios y agotar todos sus esfuerzos para garantizar de la mejor forma el derecho a la educación. Mientras tanto, defensora, ¿qué pasa con los estudiantes? Los estudiantes, en este caso, yo le digo, lo que el tribunal también ha definido y que los ministerios no han podido absolver es que están sufriendo, todavía se sigue sufriendo una violación al derecho a la educación, porque no te pueden cortar un proceso educativo. Porque tú, cuando sales bachiller y quieres ir a un proceso al sistema universitario, no vas a tener las mismas condiciones, no tienes una suerte de nivelación por parte del sistema de educación regular para poder acceder. No lo tienes, entonces tienes que tener un proceso de nivelación, tienes que ir con las condiciones, tienes que ir con conocimientos. Lo mismo se aplica para el muchacho que está, o el niño que está en tercero de primaria y tiene que pasar a cuarto. Tiene que tener una fase de pase, de adquisición de conocimientos. No se puede simplemente dejar a la suerte, como se lo ha hecho,
de que los padres vean educación, cursos alternativos, que vean formas de nivelación alternativas. No, esa es una responsabilidad del Estado y el Estado no puede desentenderse. Lo que les ha dicho es, acá vamos a cesar la violación que se ha cometido en cuanto al derecho a la educación y vamos a actuar seriamente como Estado. Y ustedes como Estado, como Ministerio de Educación, van a convocar a los actores para que después tengamos claridad respecto a lo que va a pasar con la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos en nuestro país. Sí. Porque reitero, no puede ser que Bolivia simplemente haya clausurado el año y haya dejado en una nebulosa a toda la población estudiantil. Hay que asumir las responsabilidades que se tienen desde la función pública. Y en este caso es dar educación a la población. Defensora, comprendemos bien lo que nos señala en términos generales, pero me voy a poner en el rol, en el lugar de una mamá. ¿Qué voy a hacer con mi hijo en este tiempo entonces? ¿Qué hago? ¿Tiene que volver a pasar clases? ¿Continúo en algunos establecimientos educativos, por ejemplo, con el tema virtual? ¿Qué hacemos como padres? Bueno, lo que se le ha dicho desde la Sala Constitucional Primera es que eso tiene que sí clarificarlo el Ministerio de Educación, pero tomando en cuenta que la resolución de clausura ha quedado sin efecto por disposición de la Sala Constitucional Primera. Es decir, se retorna al proceso educativo, se retorna a las clases virtuales, semipresenciales. Por eso también es que el tribunal le da 10 días. Dice, o sea, educación virtual no ha funcionado para todos, y eso hay que ser honestos y hay que ser claros. ¿Es una responsabilidad financiera por parte del Estado? Sí. Entonces hagan los esfuerzos para dotar para que todos puedan tener acceso. Ahora, y donde no se pueda, utilicen otros métodos, pero utilícenlos e implementenlos ya. Bolivia necesita educación ya, en este momento. No podemos esperar la emergencia. Muy bien, está claro entonces que presencialmente no podría ser por la situación de la pandemia, ¿no? Defensora, exacto. Para ir cerrando, por favor, no me quiero ir sin hacerle conocer estas quejas de los propios padres de familia. Resulta que en algunos colegios particulares están continuando con las clases virtuales. En algunos por decisión de los padres, defensora, pero en otros lo están haciendo de manera forzada, es decir, con amenazas. El próximo año no vamos a recibir a su hijo, por ejemplo, si usted no continúa. Además, les están cobrando extra por la plataforma virtual. Se tendría que también ayudar. Mire, eso también ha sido observado por el tribunal. Los representantes del Ministerio de Educación han señalado que estaban pues contentos porque se estaba garantizando el derecho a la educación en el ámbito privado, porque las plataformas virtuales seguían funcionando. Y ahí nos ha llamado a sobreatención. ¿Por qué? La educación privada debe responder al 10%, reitero, del sistema educativo. 10%. El resto es educación pública. Es decir, que el 90% al Ministerio de Educación le alegraba que no está teniendo acceso a ningún tipo de educación. Ahora, yo comprendo muy bien la demanda de los padres de familia y yo estoy de acuerdo con ellos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la posición de la Defensoría ahí? Igual, el Estado tiene que hacerse cargo. El Estado no puede liberalizar y no le puede dejar al padre de familia frente a la unidad educativa, que evidentemente no hay una igualdad en cuanto a negociación, no existe, porque la unidad educativa tiene el poder de inscribir, de mantener al hijo, de darle la nota y demás, no está en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué corresponde? ¿Dejar solo al padre en una negociación o que el Estado, como rector del tema de educación, asuma la rectoría, asuma la fiscalización y, como ha señalado ya un tribunal de garantías dentro de nuestro país, es el Ministerio de Educación quien tiene que fijar las reglas claras respecto al tema de pensiones, respecto a las garantías o los derechos que tienen los estudiantes dentro de la unidad educativa. No te pueden obligar a asumir unos ciertos costes que evidentemente tú no vas a poder cubrir, y si no puedes cubrir con esos gastos, no te pueden limitar, no te pueden sacar del sistema educativo. Eso tienen que entenderlo. Acá, si bien las unidades educativas privadas tienen fines de lucro, es muy evidente aquello, lastimosamente, lo que están haciendo es prestar un servicio público, el servicio público de educación. Y al ser un servicio público de educación, existe más razón para que el Estado intervenga. No por el padre, no por la unidad educativa, no, es por intervenir por la niña, el niño o adolescente que está yendo a ese proceso educativo, para que no ni se le condicione, ni se le coarte, ni se lo amenace dentro de su unidad educativa. Eso es lo importante. Ahora, entendemos que existen otras acciones constitucionales relacionadas justamente al tema de pensiones. Nosotros tenemos una posición técnica y, al igual que en esta acción, no hemos sido como demandantes, como mal señala también estos ministerios del gobierno transitorio,
Hemos ido en calidad de amicus curiae. Amicus curiae son los amigos de la Corte que dan una fundamentación en el marco nacional e internacional, en este caso de derechos humanos, en el derecho a la educación. Vamos a ir también con amicus curiae a dar nuestra opinión como Defensoría del Pueblo, reitero, ajustados a los marcos internacionales y nacionales. Muy bien, defensora. De los derechos humanos. Muy bien, defensora, le agradezco por su tiempo, por hablarnos de este tema. Todavía hay incertidumbre en los padres de familia. El gobierno dice una cosa, la justicia dispone otra. ¿Qué va a pasar con la educación en Bolivia? Es la pregunta que todos nos hacemos. Gracias por su tiempo, que le vaya bien. Gracias, Vane. Tenemos más en Al Día.